Siempre he creído que los mensajes más poderosos que tú puedes predicar son los que salen en medio de un proceso, los que nacen en medio de una crisis. Son los mensajes más poderosos que tú predicas. Y quiero tomarme unos minutos para compartir, no sé hasta dónde pueda llegar, pero quiero soltar algo. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Primero de Samuel, capítulo número 16, versículo número 13. Quiero que levante su mano derecha y grite como usted grita en su casa. Diga conmigo: sirviendo en medio de la decadencia. Vamos, dígalo con más violencia: sirviendo en medio. Y Samuel tomó el cuerno del carnero, el cuerno del aceite, y ungió a David en medio de sus hermanos. ¿En medio de quién lo ungió? Ayúdeme a predicar, métale ganas. ¿Lo ungió en medio de quién? De sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero leerlo otra vez. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero que vuelva y diga conmigo: sirviendo en medio de la decadencia. Le voy a dar dos recomendaciones. La primera, no se distraiga, y la segunda, tome nota. Voy a ir despacio y dije que quiero ser muy pastoral en esta noche para poder impartir una palabra que creo en mi espíritu que nos va a ubicar. Dile al que tienes al lado: te va a ubicar. Cuando uno lee la Biblia es interesante saber que todos en el pueblo de Israel sabían que cuando un profeta ungía a alguien, lo hacía para tres cosas. Lo primero, cuando un profeta ungía, lo hacía para ordenar a un sacerdote. Lo segundo, para ordenar a un profeta. Y lo tercero, para ordenar a un rey. Voy a repetirlo. Cuando un profeta ungía a alguien, lo ungía para uno de estos tres oficios: para ser sacerdote, para ser profeta o para ser rey. Cuando tú lees la Biblia es interesante porque la Biblia dice que David fue ungido en medio de sus hermanos. Yo siempre he dicho, y lo hablé la vez pasada aquí, no recuerdo cuál de las veces que he estado, que cuando uno lee la Biblia uno debe tener en cuenta los detalles. Los detalles en la Biblia te abren un panorama muy amplio en la revelación. Te abren un panorama muy profundo, poderoso en la revelación. Y es interesante porque cuando tú lees el relato que acabamos de leer, la Biblia dice que David fue ungido en medio de sus hermanos. O sea, que el ungimiento de David no fue oculto, no fue en lo secreto, no fue clandestino, sino que el ungimiento de David fue en presencia de su familia. Lo que esto está diciendo es que la familia de David fueron testigos oculares de un acto profético muy poderoso. Porque todo el mundo sabía quién era el profeta Samuel. Todo el mundo en el pueblo, en la nación, sabía la clase de profeta que era Samuel. Porque es que aparte de ser profeta, también Samuel fue juez de Israel. Fue el que direccionó al pueblo antes de que Saúl fuera el rey o el primer rey de la nación. Cuando tú lees esto es muy interesante porque si la Biblia me enseña que Samuel, el profeta de alta envergadura del momento, el profeta reconocido a quien todo el mundo respetaba, unge a David. Y yo acabo de decir
que cuando un profeta ungía, lo hacía para tres cosas: para ungir a un profeta, un sacerdote o para ungir a un rey. Lo interesante del asunto es que David no era de línea sacerdotal, pero tampoco David era de línea profética y tampoco era linaje de rey. Sin embargo, la Biblia me enseña que Samuel lo está ungiendo. Pero ¿para qué lo está ungiendo Samuel? Lo está ungiendo para un destino profético y de reino sobre la nación de Israel. Es posible que cuando David fue ungido, en el momento él no alcanzó a dimensionar el alcance del ungimiento que el profeta le estaba haciendo. La mente de David era demasiado joven y no alcanzaba a capturar lo que implicaba que Samuel, el profeta de alto nivel en la nación, lo estuviera ungiendo en medio de sus hermanos. Quiero que me regale la atención al máximo porque esto va a explotar ahorita. Quiero levantar bien esta plataforma. La pregunta que yo le quiero hacer a ustedes es la siguiente: ¿qué sucedería si a usted que está aquí en esta noche viniera un profeta de la investidura de Samuel y lo ungiera delante de todos? ¿Qué haría usted si un profeta de alto rango como Samuel lo ungiera en presencia del pueblo? ¿Qué haría usted después de ser ungido por el profeta? Cuando leo esto es interesante porque David fue ungido, pero luego de haber sido ungido, él no salió inmediatamente a buscar posición o prestigio en el reino. Cuando David fue ungido, no fue a buscar puestos en el palacio del rey, ni salió a decirle a todo el mundo en el pueblo: a mí me llamó el profeta por mi nombre, me ungió delante de mi familia y ahora yo soy el nuevo rey de Israel. Cuando yo leo esto, me confrontó de una manera tan poderosa, porque David lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Él no salió a gritarlo, ni a pregonarlo, ni a publicarlo en el Facebook, ni en el Instagram, ni a subir el video en YouTube. Me acaba de ungir el profeta Samuel para reinar y ahora todo el mundo me tiene que rendir pleitesía. Tampoco David comenzó a ocasionar divisiones en el reinado de Saúl. No comenzó a dañar el reino, como tampoco comenzó a demostrar que él era el ungido de Jehová, sino que todo lo contrario. ¿Tú sabes qué hizo David? Pregúnteme, ¿qué hizo David? Comenzó a servir a Saúl. Voy a repetirlo: comenzó a servir a Saúl. Por eso la Biblia dice que Saúl amó mucho a David, a tal punto que la Biblia dice que le hizo su paje de armas. Es decir, Saúl convirtió a David en su escudero personal. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 21. Me sacude esto y permítame, porque estoy colocando cada pieza en su lugar en esta plataforma para llevarlo a usted al rema. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Yo quiero que usted note algo muy importante en esto. Samuel acababa de ungir al futuro rey de Israel, pero David, cuando fue ungido, señores, no se alteró, no comenzó a agitarse por dentro, sino que David siguió en sus labores cotidianas. David siguió con sus tareas como de costumbre. Él siguió pastoreando las ovejas, aunque era un hombre ungido. Él siguió obedeciendo a su padre en las órdenes que el papá le daba, aunque era el rey que acababa de ser ungido. Señores, él estaba tranquilo esperando su momento. David no estaba desesperado. Ni siquiera su llamamiento y su ungimiento se le subió a la cabeza. Nunca le hizo reclamos a su padre, ni tampoco comenzó a humillar y a desprestigiar a sus hermanos. Es más, cuando Saúl lo llamó, la Biblia dice que David fue y le sirvió con humildad al rey de Israel. ¿Tú sabes cuál es el problema de hoy? Pregúnteme, ¿cuál es el problema de hoy?
que hay gente que la unción se les sube a la cabeza. El problema de hoy en día es que hay gente que el llamamiento los está dañando. Son gente que apenas con un poco de lo que Dios le da, que con tan solo una pequeña muestra, un pequeño toque del poder de Dios, inmediatamente las hace pensar que ellos fueron investidos de poder, que nadie se les puede acercar, porque si alguien se les acerca o los toca, de repente la unción se les va. Por eso tú tienes que entender que Dios nos quiere usar más de lo que ya lo hace. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios me quiere usar más todavía. Vamos, mueve al vecino que tienes al lado y dígale: Dios te quiere usar más todavía. Señores, pero el problema es que si con lo poquito que Dios nos da, en oportunidades somos capaces de humillar a los demás, si con lo poquito que Dios nos da somos capaces de exaltarnos y peor aún, capaces de robarle la gloria que le pertenece a Dios, imagínese qué sucedería si Dios nos diera más de lo que nos ha dado. Imagínate, bendito el Padre, si tan solo con que Dios nos usa para sanar un dolor de muela se nos sube la unción a la cabeza. ¿Qué pasaría si resucitáramos los muertos? Toque a 2 a 3 que tiene al lado y dígale: algo se va a romper en esta hora. Señores, si Dios no aplauda todavía, si Dios nos diera más de lo que ya nos ha dado, ¿tú sabes qué pasaría? Nos volveríamos locos, nos volveríamos gente demente, daríamos mal testimonio y nos convertiríamos en piedra de tropiezo para mucha gente. Permítame abrirle el corazón esta noche. A mí me gusta ser honesto en la plataforma. Si hay algo que los seres humanos tenemos, es hambre de prestigio. No sé usted, pero yo le hablo con sinceridad. Los seres humanos tenemos hambre de prestigio. ¿Sabes por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque a todos nos gusta ser reconocidos. A todos nos gusta que se nos reconozca, nos sentimos bien. En lo personal, cuando me bajo de ministrar y alguien se me acerca y me dice: wow, qué palabra, a mí me gusta. En mi ego me hace bien. Wow, tremenda revelación, me siento bien. Aunque uno siempre diga gloria a Dios, la gloria es de Dios, hermano. Pero uno se siente bien, ¿sí o no? Cuando alguien te dice: qué bien que cantas, qué bien que tocas, qué bien que te vistes, qué bien te ves. ¿O a usted le incomoda que le digan eso? ¿A cuántos le incomoda? Ninguno. Cuando alguien te dice: mira este hombre que está ahí sentado, fashion. Sí, no mires para atrás contigo. Uno se siente bien. Mira el otro fashion acá. Cuando uno le dicen: qué bien que predicas, qué bien te ves, qué bien lo haces, cuando se nos honra y se nos reconoce, nos sentimos bien, nos gusta. Porque el ser humano tiene hambre de ser reconocido, de prestigio. Todos deseamos ser honrados, que se nos reconozca lo que hacemos. Por eso hay algo que yo pude entender, y es que la unción del Señor en la vida de una persona que no ha sido transformada es sumamente peligrosa. Voy a repetirlo: la unción del Espíritu Santo en la vida que no ha sido transformada es sumamente peligrosa. Por eso es que la iglesia de Cristo ha sido marcada a través de los años por un montón de líderes a quienes Dios les dio unción. Gente que alcanzaron reconocimiento, renombre, gente a la que Dios les dio prestigio. Pero el problema de ellos no fue el prestigio, ni la unción, ni el reconocimiento, sino que ellos no tuvieron una transformación interna. Y como ellos no tuvieron una transformación interna, esa no transformación los llevó a la bancarrota. Llevaron el ministerio a la bancarrota y por ende terminaron manchando el evangelio. Cuando yo leí esto me confrontó en gran manera, porque a diferencia de David,
A pesar del llamado que Dios le hizo, David siguió con sus labores cotidianas. Él siguió haciendo las mismas tareas. Él siguió lavando los baños de la iglesia, siguió barriendo y arreglando las sillas. Yo siento a Dios aquí. Siguió agarrándole el iPad al predicador, siguió sirviéndole al apóstol de la iglesia. Señoras, nunca reclamó lo que escúcheme, nunca reclamó lo que por justicia a él le pertenecía. Señores, pues él entendía que aunque había sido ungido para ser rey, señoras y señores, el tiempo de Dios para él iba a llegar. Dile al que tienes al lado: no importa cuán ungido seas, espera el momento que Dios tiene para ti. Siento a Dios, siento que algo se va a romper. Levanta tu mano, no aplauda todavía, y diga conmigo: el tiempo de Dios para mí va a llegar. Vamos, dígalo. El tiempo de Dios para mí va a llegar. Es más, entiende, David siempre estuvo dispuesto para servir al rey. Y es aquí donde esto se va a poner cardíaco. ¿Podemos bajar esto allá? ¿Sabe qué es lo que me confronta a mí? Pregúnteme qué. No es que David sirviera al rey. El asunto es que estaba sirviendo a un rey que venía en bajada. Está sirviendo a un rey que viene en decadencia. Comienza a servirle a un rey que no está pasando el mejor momento de su ministerio. Comienza a servir a un rey que decae. Sin embargo, yo siento que algo va a pasar hoy aquí. Sin embargo, escúcheme bien, David nunca se sublevó, sino que al contrario cumplió su trabajo con fidelidad y con lealtad. Por eso es muy interesante y es muy significativo que nosotros en esta noche, en este tiempo, porque sé que no voy a alcanzar a desarrollar todo, podamos observar los primeros pasos que dio David en su servicio en el reino de Saúl. Señores, a David no le correspondió servir a un rey que estaba en sus mejores días. A David no le correspondió servirle a un rey que estaba en la cumbre de su ministerio, sino que todo lo contrario. Tuvo que servirle a un rey que estaba atravesando los peores momentos de su reinado, que estaba atravesando los peores momentos de su gobierno y de su vida espiritual. Le corresponde servir a un rey que viene en decadencia. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y esto se va a poner fuerte aquí. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dile al que está a tu lado: lo atormentaba un demonio. Versículo que sigue: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículo 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Versículo 17 hasta el 19 leemos: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Versículo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y es hombre de guerra, prudente en sus palabras, y así como el profeta Duncan, hermoso, y Jehová está con él. Versículo 19: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Tú sabes qué es lo asombroso de este pasaje? Que David
fue capaz de servirle a su rey con amor, con fidelidad y con una lealtad absoluta. La pregunta es esta, apóstoles Salem: ¿quién era Saúl en ese momento? Pregúnteme, ¿quién era Saúl? Era un rey endemoniado. Era un rey poseído por las tinieblas. Hay gente que no me está entendiendo todavía. Vamos a trasladar a Saúl a la época de hoy. ¿Les parece? Pregúnteme, ¿quién era Saúl? Un pastor endemoniado. Pregúnteme, ¿quién era Saúl? Era mi apóstol poseído por un demonio. Era el apóstol de un ministerio muy grande, pero que estaba enchuquizado. Saúl sería el pastor de una iglesia, el apóstol de un ministerio, pero poseído por un demonio, poseído por las tinieblas. El pastor de la iglesia estaba en una crisis. El apóstol del ministerio estaba en una crisis por alguna razón, ya sea por su obstinación, por su soberbia, su altivez, su orgullo, su arrogancia, lo que sea. Pero él abrió puertas y de tiempo en tiempo entraba en una crisis espiritual. Un demonio lo atormentaba, caía al piso, se revolcaba como una culebra, echaba espumarajos por la boca, comenzaba a gritar groserías. Y lo único que aliviaba al rey endemoniado, al pastor endemoniado, era la alabanza. Entienda lo que voy a decir ahora. Tú tienes que entender que la alabanza no fue diseñada para llenar un hueco en el culto. La alabanza no fue diseñada para amenizar la reunión. La alabanza no fue diseñada para que mientras el predicador llega, que no ha llegado, canta otra más. Tú tienes que entender que la alabanza fue diseñada, aparte de exaltar a Dios, para traer la gloria a la tierra. Levanta tu mano, no aplauda todavía y diga con violencia: la alabanza trae la gloria de Dios. Por eso tú tienes que saber que no es cuestión de música, es cuestión de actitud. Tú tienes que saber que no es cuestión de cantar bien, entonar bien, es manifestar la exaltación a Dios. Es que la gloria de Dios descienda. Siento a Dios aquí ahora mismo. Levanta tu mano que voy a soltar una palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que cada vez que los músicos de esta casa comiencen a alabar y adorar, va a suceder lo mismo que sucedía cuando yo estoy viendo que milagros poderosos van a suceder en esta iglesia a través de la alabanza. Que a través de la alabanza gente endemoniada va a ser libre. Que a través de la alabanza paralíticos van a caminar en esta casa. Alguien debería levantar la voz 30 segundos y alabar a Dios. Vamos, alaba, alaba, alaba. No importa que no cantes bien, no importa que tú no entones bien, no importa si tú no llevas el ritmo del piano, no importa si tú no vas acorde con la batería. Abre tu boca y alaba a Dios, porque aquí va a pasar como cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, que cantaban y la gloria de Dios caía y la cárcel temblaba y las cadenas se rompían. Alguien tiene que abrir la boca y alabar. Alguien tiene que abrir la boca y exaltar a Dios. Alguien tiene que alabar con locura. Siéntese. Regáleme 19 minutos. ¿Tú sabes qué es lo interesante de David en su servicio a Saúl? Pregúnteme qué. Que nunca David se aprovechó de la crisis del líder. Wow, me gusta venir a esta iglesia. Nunca David se aprovechó de la crisis espiritual que tenía el rey. Porque él pudo haberse aprovechado de eso para comenzar a ganar puntos dentro del palacio. ¿Tú sabes cuál es el problema de hoy en día?
que hay gente a la que Dios unge y a la que Dios llama y Dios le da la oportunidad. El problema es que inmediatamente Dios los llama y los unge, ellos quieren comenzar a imponer de inmediato su liderazgo. Ellos quieren de inmediato comenzar a imponer sus apreciaciones y sus sugerencias. Yo quiero que usted se detenga por un momento a pensar. Piensa en esto. Toda la gente de la ciudad, toda la gente del pueblo, del país, que observaban a Saúl los domingos en la mañana predicando tremendo sermón en el balcón del palacio, ¿cómo lo veían? Pregúnteme, ¿cómo lo veían? Bien. Todo el mundo aplaudía a los sermones con la tremenda revelación que soltaba el rey. Todo el mundo gritaba ¡wow! La gente gritaba enloquecida, ese es mi rey. Porque es que nadie conocía la crisis que el rey atravesaba. La gente no alcanzaba a dimensionar el tamaño de la crisis o de la congoja que estaba viviendo el rey Saúl. Y tú sabes por qué la gente no lo veía o no lo sabía. Porque es que la crisis del rey no estaba en público, estaba en el cuarto. Voy a hablar de acá. La crisis del rey no era en público, era en la intimidad de su habitación. Y es en la intimidad de la habitación donde muy pocos tienen acceso. Es en el lugar del secreto donde está la verdad. Yo siento a Dios aquí. Es el lugar secreto, el lugar de la confrontación. El lugar de la habitación es el lugar de la franqueza y del abatimiento. El asunto es que todo el mundo a Saúl lo veía salir bien el domingo al balcón, a la plataforma, en la transmisión por el Facebook, por el YouTube, y toda la gente escuchaba el tremendo mensaje que soltaba el rey. Él les dictaba leyes, hacía decretos, el hombre comenzaba a direccionar al pueblo y todo el mundo gritaba y decía: ese es mi apóstol, ese es mi pastor, ese es mi líder, ese es mi rey.